Acompáñenme a escuchar esta historia de una mujer que tiene 71 años y a mí me ha dado un gran aprendizaje. El darnos cuenta cómo renovarnos día a día, el encontrar ese sentido de vida y siempre poder estar sirviendo y aportando a las demás personas nos trae vitalidad. Bienvenidos a este episodio con Teresa González. Lo más interesante que tenemos en la vida es gozar de ella misma. Por eso me siento sumamente encantada de la entrevista que vamos a tener el día de hoy, donde el mensaje principal es darnos cuenta que tu edad no define lo que tú puedes hacer. Todo está en cuestión de realmente soñar y atreverte a hacer lo que tú quieras en esta vida, independientemente de los años que tengas. Así que vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy, Tere González. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por la invitación y espero cumplir con las expectativas de ustedes y las mías también. Eso, pues les comparto que a mí me encanta porque previo a que llegó bien emocionada, Tere dice, nunca he hecho esto, pero se dice por ahí que siempre hay una primera vez y creo que ese es uno de los mensajes principales, ¿no? El romper esas barreras que a veces decimos, esto es nuevo para mí. Claro, es muy importante y sobre todo a esta edad en la que sientes que de repente ya todo está terminando, pero no siempre hay un mañana y hay que comenzar de nuevo cada día con esas ganas y esa energía, además que la que tú proyectas también es bien padre. Ahorita que mencionas eso súper importante, ¿cuántos años tienes tú para toda esa gente que dice, a ver, esta señora, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo nos habla de tantas cosas tan interesantes? Bueno, pues sí, tengo que revelarlo, no te creas. Es importante que la gente también sepa y que me siento orgulloso de tener los años que tengo, gracias a Dios, 71 años, ya en el 7º piso y con muchas ganas de seguir adelante y de seguir trabajando y de ayudar a los demás, porque a eso venimos, a servir. Dices algo bien importante y yo recuerdo, a Tere yo la conocí en un panel en Reddit en Batitlán, donde a mí me tocó ser la moderadora, entonces estaba haciendo las preguntas y demás. Y algo que a mí me quedó muy marcado y desde ese día yo dije, un día la quiero tener de invitada en el podcast, fue porque termina el panel y te acercas con Andrea Gallardo y conmigo y nos dices, wow, me encanta. Y recuerdo que traías tarjetas. Sí. Y después de que nos platicas, me dices, estoy enseñándome, a esta edad estoy enseñándome a ser empresaria porque era el horario del networking. Y nos entregas una tarjeta y nos empiezas a platicar a lo que te dedicas, lo que haces sobre esta casona. Y ahí yo aprendí algo muy valioso y es la razón por la cual quiero que entremos por ahí, que es darnos cuenta cómo tienes 71 años, yo conozco a gente que tiene 40 y siente que ya se le fue el tren, que ya no puede hacer nada, que ya únicamente está existiendo, o pues llevando su vida en piloto automático. Y a mí lo que se me hace tan interesante y lo que yo veo y proyecto en ti, creo que es ese espejo, es esa vitalidad que tú proyectas, pero porque tienes objetivos día a día, tienes algo en lo cual servir y haces distintas actividades. Entonces cuéntanos qué es lo que haces y qué te llena todos los días que despiertas. Bueno, te cuento desde el qué hago ahorita o empezamos cómo inicié Pues cuéntanos toda la historia, desde cómo iniciaste y cómo llega lo de ahorita, ¿sí? Ok. Bueno, yo empecé a trabajar desde los 6 años. Mi papá tenía una tienda de ropa a la cual le llamaban la Cueva del Tigre. Y bueno, él jugaba también fútbol y por lo tanto se le quedó como sobrenombre El Distinto. Entonces desde chiquita empezamos a ayudarle a mi papá a vender ropa. Y así fue, me empezó nuestra vida. Vivíamos por Zaragoza y a los 15 años que yo salgo del colegio Chapultepec, me hablaron del Seguro Social, que sí quería trabajar y bueno, gracias a Dios, a partir de ahí, de los 15 años, inició mi trabajo y sirviendo a los demás y a pesar de que era en la parte administrativa, porque fui la responsable del Departamento de Prestaciones Económicas a nivel de subdelegacional, que no empecé por eso, empecé como una secretaria que no menosprecio, al contrario, es la base de todo. Y me dieron la oportunidad, aún sin carrera, porque en ese entonces aquí no había prepa. Entonces, solo con la secundaria y el comercio, pude entrar al Seguro Social y empezar a servir a los demás desde ahí. Siempre ese fue mi proyecto, servir a los demás. Y cuando se creó la subdelegación, pedí que sí, que si me apoyaban con la plaza de confianza. Y hubo quien me dijera pues que qué estudios tenía y yo les dije pues solamente la carrera comercial, la secundaria. Me dijeron no, pues así como podemos ayudarla. Le digo, deme la oportunidad de mostrarle.
No solamente la carrera profesional es la única que puede, en la que se puede salir adelante. Y yo con mi carrera laboral pedí la oportunidad y les demostré que aún sin tener licenciaturas ni doctorados ni nada, que claro que lo que se estudie todo siempre es para bien y para mejorar y para tener más proyectos y todo. Sin embargo, esa fue mi principal reto, porque siempre he sido como muy tímida, todo me da penita. Fue mi principal reto, ser la jefa del Departamento de Prestaciones en Dinero, y lo digo con humildad, porque ese departamento principalmente se dedicaba a pagar a los asegurados y a sus beneficiarios, incapacidades y pensiones. Y sobre todo la parte de los viejecitos, la invalidez, todo eso me llenaba mi alma y mi corazón, y así duré hasta los 43 años, que fue cuando me jubilé, y que entonces empecé a crear y pensar que iba a tener una vida familiar bien bonita. Okay. Y resulta que la única que se quedaba en casa ya era yo, y entonces sí pensé que ahí terminaba pues mi vida en casa y sola, porque mis hijos ya estaban estudiando la carrera. Entonces, hubo un evento en el que mi mamá se puso muy malita, y entonces dije, algo tengo que hacer. Y entonces empecé a estudiar la carrera de medicina homeopática, y hoy en día pues eso es lo que ejerzo. Pero nunca puse un consultorio en forma, porque yo nunca pensé dar consulta abierta. Sin embargo, la gente me empezó a buscar, y ahí en la casa, humildemente, en una cochera, es donde doy mi consulta todavía, y eso me llena también, porque la medicina homeopática es algo que la gente muchas veces no cree, porque dice que es agua con alcohol, pero no, se trabaja con vegetales, con minerales, y con lo de los animales, las ponzoñas de los animales, ¿sí? Es un medicamento muy bien experimentado, tiene sus bases científicas muy definidas, y sobre todo pues es un medicamento que te hace conectarte con la gente, porque me recuerdo que cuando empecé a estudiar me decían, tienes que tener unas orejotas de elefante, y me acuerdo que yo lo dibujé en mi primera hoja, así, una oreja de elefante, porque hay que escuchar a tu paciente para poder entender qué siente, cómo lo siente, desde los síntomas mentales, emocionales, generales y particulares. Entonces es un medicamento que abarca todo y que no te hace daño. Entonces te ayuda a escuchar a los demás, porque la primera parte de esto, y lo más interesante, es que cuando el paciente se siente escuchado y atendido, ahí empieza su curación. Y ya con eso pues empezamos a trabajar con todo lo particular. Ahí mencionas algo que se me hace súper interesante, porque en uno de los episodios que grabamos anteriormente, pues con un psicólogo, donde nos dice, digo, ahorita es desde la parte homeopática, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Muchas veces el ser humano lo principal que necesita es sentirse escuchado, sentir que su palabra y que lo que él tiene por transmitir al mundo vale. Entonces tú mencionas eso, ahí inicia la sanación. Claro que es un proceso donde es una de todas las, aparte A, B, C y demás, pero creo que esto es algo muy poderoso que todos los que estamos escuchando esto nos quedamos con, o sea, yo puedo ser parte del bienestar de mi otra persona, de mi papá, de mi mamá, de mi pareja, o sea, de la sociedad como tal, al dicho de escuchar como con orejas de elefante, pero no por juzgar o por querer responderles, ¿no? Sino realmente, pues ahora sí que entender y que esa persona sienta tu presencia. Sí. Que creo que ahí está el punto, en un mundo donde a veces vivimos como corriendo y que entonces tengo que trabajar y tengo que hacer esto y el otro, el que pueda la gente sentir una persona en confianza contigo es muy valioso. Y mencionaste algo que me llama mucho la atención, cuando tú te jubilas y pasa esta parte donde decir, pues ok, o sea, mis hijos ya no tienen 10 años, ya hacen su vida y está cada quien envuelto en su, pues ahora sí que en su realidad, y también está padrísimo porque eso habla de que cada quien estaba realizándose. ¿Fue en ese momento algo para ti como decir, pues ¿y ahora qué? ¿Qué fue donde decidiste estudiarlo? Pero ¿qué pasaba por tu mente en ese entonces? ¿Cómo te sentías? Me sentía con
toda la antigüedad y la experiencia del mundo para seguir trabajando y ya, había terminado mi tiempo y había concluido esa etapa de mi vida. Y entonces pensé, ¿ahora qué? Bueno, pues me hicieron abuelita y entonces empecé a cuidar a mis nietos y se desbordó todo mi cariño hacia mis nietos porque pues con mis hijos no pude encontrar. Sí era una atención muy personalizada cuando estaba en casa, pero sí me consumía mucho tiempo estar en trabajo porque tenía hora de entrada, pero no tenía hora de salida. Okay. Sí. De todas maneras me sentía muy satisfecha porque estaba con mis hijos cuando más me necesitaban, sobre todo en la noche, que ya ves que es cuando las enfermedades y todo eso, pero en el día pues atendía a la gente también más vulnerable dentro del Seguro Social. Y ya después pues sí me sentía un poco sola y bueno, vienen mis nietos, me dedico a ellos, pero a la par, entonces empieza mi mamá con problemitas de salud y yo pensé, tengo que encontrar algo que también equilibre su vida, su salud, y fue cuando decidí entrar a estudiar la medicina homeopática. ¿Y cómo sientes que fue ahora sí que ese cambio, donde, ok, disfruto, me doy cuenta que tengo esta parte tan hermosa de los nietos que yo siempre escucho que dicen que es algo súper bonito? Claramente no tengo ni hijos, pues menos nietos por el momento. Pero este cambio donde tú decidiste hacer ahora esta nueva versión de ti, porque yo siento que es como la mariposa, ¿no? Ok, ya había sido una de tus partes donde te sentiste realizada en varios aspectos, como familia, como tu trabajo, pero llega ese punto donde decís, pues a lo mejor aquí se acaba, pero te diste cuenta que no. Y decidiste hacer algo muy valioso que es, ok, volver a pensar en ti, porque yo soy fiel creyente que cuando uno está bien consigo, puede estar bien con un otro. Claro. Yo le mencionaba a mi mamá que a mí no me gustaba cuando a veces, y a lo mejor sonaba muy egoísta, pero así lo percibía yo, cuando solo las mamás o las personas dicen por mis hijos, pero tú es que están descuidados ellos, porque siento que estás dejando una carga que no le pertenece. O sea, qué padre que por ellos lo estés haciendo y salgas adelante, porque va a tener ese reflejo de, ok, mi mamá hizo esto. Pero creo que uno de los mayores aprendizajes que se le puede dar a un niño, sea tu hijo, tu sobrino o que te estés cuidando, es que lo haga por ellos mismos para compartirlo. Claro, porque compartir es lo que hace que todo fluya, pero ahí creo que trabajamos un principio muy importante. Solo por ellos. Por ellos y por mí misma también, porque no podemos solamente... Yo soy de las personas que aunque tenga esta edad no comparto mucho el ambiente de aquel entonces, que solamente el hombre proveía, sino que había que estar en equilibrio ambas partes, tanto fuera como dentro de casa, y compartíamos la responsabilidad del trabajo, pero también la de los hijos, que es pues el motor que te impulsa a salir adelante. Y salir por ellos y salir por uno mismo, porque no te puedes quedar estática, tienes que salir, buscar las oportunidades, se te presentan, y si no estás alerta, pues se te van. Y bueno, también es algo que tú atraes de alguna manera, porque te platico un poquito que dentro del Seguro Social, curiosamente a mí nadie me dio la responsabilidad de tener como un botiquín con medicamentos. Y entonces cuando alguna compañera se enfermaba, pues yo estaba al pendiente de darle su medicamento y de estar al pendiente de su salud, aunado a mi trabajo, curiosamente. Y cuando yo, pues lógico, no sabía de medicina, había un doctor en el hospital, en la clínica, el doctor Nicolás Solís, que le mandó un saludo muy fuerte, y al doctor Elías Ramírez, que era el director también del hospital, el doctor Solís de la clínica, el doctor Elías Ramírez del hospital. Entonces, cuando yo no sabía, iba y les decía, a ver, colega, sin ser colega, échame la mano porque aquí no la hago. Y fue bien padre también esa parte de la medicina. Fíjate, ya desde entonces que no, pues yo no creí que fuera a estudiar algo así. Ahorita me llama mucho la atención y quiero que nos cuentes desde ahí, porque siento que si en esta etapa se vive mucho la parte incluso todavía que si del machismo, o se ve muy mal, no entiendo por qué así es lo más natural, que la corresponsabilidad en este caso de los hijos sea compartida, porque pues para hacerlo se ocupaban exactamente mitad y mitad, no creo que nomás uno. Entonces a mí se me vuelve muy interesante cómo viviste tú
estos acuerdos con tu pareja y cómo se vivió desde afuera, porque pues sabemos que si ahorita había machismo, no quiero imaginarme lo que te tocó vivir a ti. ¿Cómo lo sobrellevaste? Sí, fíjate que mi marido, su familia nacieron en Fátima. Es una ranchería ya con mucho caserío, muy, muy bonita, y tiene una capillita hermosa, 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 que ya en otra ocasión te platicaré que ahí hay un árbol, un Cristo, que nació del árbol de los papás de Chico, mi esposo, Francisco Barajas. Y está en la capillita ya hoy como el Cristo del Perdón. Fue difícil, no puedo decirte que sí se dio, no. Fue muy difícil porque creo que fui la primera mujer casada que trabajaba. Entonces sí fui muy criticada, la verdad, hasta por la propia familia. De mis papás no, porque hablamos mucho y también con mi entonces novio habíamos platicado que si llegáramos a casarnos yo podía seguir trabajando, porque desde los 15 años te digo que ya trabajaba en el Seguro Social. Y pues con él no hubo ningún problema, aceptó, me dijo que sí, y desde ese principio formamos como una alianza donde solo él y yo, y no importaba lo que dijeran las demás personas, incluyendo a la familia de repente, a veces los amigos y la sociedad, que sí te castiga mucho, pero fue muy, muy difícil, pero pudimos salir adelante y aquí estamos, mira, con 52 años ya de casados, felizmente. Bendito Dios. Tú mencionas que fue esta parte de poner acuerdos, que es algo que tú puedes recomendar porque ahora sí que lo has vivido, porque, bueno, siento para mí es sencillo porque yo también crecí desde que la parte con mi papá y entonces tu novio puedes transmitir lo mismo, pero para esas personas que no se atreven, o sea, esas mujeres que dicen, es que yo quiero decírselo, pero no sé cómo decirlo. Es que si partes desde el principio que en una pareja lo principal es el respeto y la confianza, sobre todo, pues todo, a la par, el respeto y la confianza. Si no hay confianza, no hay nada. ¿Sí? El respeto, la confianza, el diálogo y el saber que juntos vamos a compartir el trabajo, la familia, los hijos, que es lo más importante y por los que luchamos los dos arduamente, porque tampoco fue fácil para él, porque él era conductor de ambulancia. Entonces, ambos teníamos un trabajo muy, muy fuerte y sin horarios. Entonces, cuando se enfermaban, ay no, era un dolor terrible, terrible, terrible. Pero gracias a Dios, te digo, por él y por nosotros, por querer seguir adelante, por darles una vida un poquito más placentera, digamos, o ¿cómo se puede decir? Menos austera, fue que lo hicimos, aunque a veces, te soy sincera, sí me dolía mucho dejarlos y tuve que trabajar esa parte de acomodar esos sentimientos, porque cada vez que me iba y se despertaba mi hija llorando y me decía, no te vayas, mami, no te vayas, yo me iba con el corazón destrozado. Ya lo puedo platicar, pero por mucho tiempo no podía. Sí, es muy difícil trabajar fuera, sin horario, y con tus hijos, por otro lado, enfermitos. Y tampoco había esa parte, y lo entiendo, mis papás no podían ayudarme, por la parte de la familia de mi esposo, pues tampoco, entonces había que contratar a una persona totalmente Externa. Sí, así es. Y donde tú supones que es una cosa y resulta que no, que es otra. Y cuando te das cuenta que te maltratan a tus hijos, es ahí donde te clavan una daga en tu corazón. Pero mira, Dios me ha dado también la gran fortuna de que mis hijos hayan salido adelante, que no sé si lo han trabajado o no, esa ausencia de papá y mamá de repente en algunos momentos importantes en su vida, que tratamos de estar de todas maneras, pero lo han comprendido, lo han entendido y han seguido de esa manera también, trabajando duro y queriendo salir adelante y siempre teniendo proyectos en su vida, y eso nos hace sentir muy orgullosos a los dos. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Mencionaste algo muy interesante y yo creo que lo veía en la entrevista con una psicóloga, ¿no? Nos mencionaba como la parte esta de las heridas emocionales que a veces se causan y van a seguirse causando toda la vida. ¿Por qué? Porque pues es vida, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos controlar nosotros como entorno familiar, pero muchas otras que no, que incluso el hecho de que se rían del niño en la escuela o de que pase cualquier situación.
Y creo que algo muy interesante de estos espacios o de que tú nos abras tu corazón al sensibilizar esa vulnerabilidad que también sentías, que claro que hay un objetivo, pero pues no quita que probablemente se siente esa culpa y ese de que, pero dices, pues no me puedo partir en 3 en 4, o sea, ¿qué hago, no? Y luego remontándonos al contexto del tiempo que era anteriormente, creo que como adulto responsable nos toca ahora sí que esta parte de ver la razón por la cual se hizo, el incluso pues no juzgarlo porque no tenemos, o sea, ni siquiera podemos pensar ni sentir lo que o sea, los papás en este caso hacían, y sabemos que su objetivo siempre fue el mejor para cada uno de esos. Entonces creo que a mí se me vuelve muy interesante, incluso el mensaje para todos los escuchas aquí es el darnos cuenta que los papás siempre hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, y valorar eso es sumamente valioso. Sí. Y volviendo a algo que a mí también me es muy interesante, que incluso es la razón y el lugar en donde nosotros estamos hoy aquí. Yo recuerdo también ese día que nos entregas tu tarjeta y decía la tarjetita la casona de San Andrés, y yo te pregunto, órale, ¿qué es este lugar? O pues, ¿qué es? No, cuéntanos. Nos contaste una historia de cómo es que esta casa, que para quien no lo sepa es donde estamos en esta ocasión justamente grabando, que es el Hotel Boutique La Casona, que está en Tepatitlán, ahora sí que la tierra que a mí me encanta y de donde yo soy. Y fue una historia que a mí me llamó mucho la atención porque dije, wow, ¿cómo es el poder de la visualización? Y de que si lo crees, lo creas literalmente. Y cómo ha trascendido ahora sí que una decisión de una persona a través del tiempo. Así que cuéntanos la historia. Fíjate que cuando vivíamos en Zaragoza, bueno, más bien ahí vivimos, ahí fue mi niñez. Sin embargo, mi papá, recuerdo que mi papá nos platicó algo muy, muy importante. Cuando él estaba pequeño, una vez ayudando a un maestro albañil, vino a reparar algo en esta casa. Y él cuando la vio, dijo, esta casa va a ser mía. Y bueno, pasó el tiempo y mira cómo se cumplen los deseos cuando uno lo dice con ese deseo ardiente, ese fervor, esa pasión, y lo vibras y se realiza cuando menos acuerda. Dios y el universo conspiran para que se te dé lo que tú deseas con tanto fervor. Y esta casa la compró mi papá cuando yo todavía estábamos chicos, pues, junto con otra persona. Y mira, curiosamente, fue compartida, pero luego la otra persona no quiso o no tuvo para pagar eso, no lo recuerdo. Mi papá le compra la otra parte, ¿sí? Y entonces ya se queda con la casona completa. Y a partir tendré yo 12, 13 años más o menos cuando nos vinimos a vivir a esta casa. Y fue también mi adolescencia, mi juventud, hasta que me casé, pero luego regresé con todo para seguirlos atendiendo y cuidando toda mi vida. Entonces sí es bien importante que cuando tú sueñes algo, lo creas, lo vibres y te des cuenta que primero Dios se va a realizar aquello que tú tanto deseas. Así fue y así queremos seguirla conservando. Nos tocó la suerte de tenerla. Hubo un momento en el que se pensó en venderse porque no se podía sostener esta casa así nada más. Y entonces vino la idea de formar un hotel boutique con 8 habitaciones solamente, pero creo que es un patrimonio muy bonito y muy importante porque creo que no hay otra casona que esté dando como ese tipo de servicio y que esté literal una casa nueva por dentro, pero por fuera la misma casona, es la misma, las mismas puertas, la misma madera, el mismo piso, todo igual, no se modificó su estructura, es original y es una sensación tan hermosa de estar aquí, y es una paz que se refleja y que los mismos huéspedes cuando vienen se van encantados, la verdad, de estar aquí. Me siento muy orgullosa de que los 3 hermanos que la poseemos estemos, porque somos 3 cofundadores de este proyecto nuevo que nos vuelve a dar vida y que volvemos a tener ilusión. Y así es, los huéspedes se van encantados de conocer la historia de esta casa, porque empezó ahí. Mi abuelita que vivió 108 años, gracias a Dios, solía recibir a toda la gente porque fue una casa paterna, materna, porque aquí se recibía a todos los familiares por parte de mis abuelitos maternos.
mi abuelito, no sé si pueda retomar un poquito atrás. Sí. Mi abuelito materno fue iniciador de la Revolución Cristera. Entonces él hizo labor de convencimiento y al final pues lo perseguían y se tuvo que ir a los Estados Unidos. Entonces mi abuelita se queda con sus hijos solita aquí. Se casa mi mamá y entonces, perdón, ellos abrigan a mi abuelita con sus hermanos y todos salieron de esta casa y bueno, no precisamente de Zaragoza, porque ellos ya son mayores, pero todos volvían, la familia seguía volviendo aquí, mi abuelita pues seguía aquí, y a todas las personas que venían, su rompopito. Entonces ese es el plus como de esta casona, regalarles un shot de rompope, y la gente lo agradece y gracias a Dios pues nos ha ido muy bien. Eso a mí se me hizo súper interesante y súper cool cuando nos platicaban que, ay, que te reciben con tu shot de rompope. Y la historia detrás es lo que lo hace, pues ahora sí que padre, ¿no? Es como el seguir como esta parte de tradición. Y creo que es muy bonito que se siga viviendo a través del hotel boutique o de distintas, pues ahora sí que herramientas que tenemos o locaciones, esto que tiene tan bonito Tepa y que nos hace darse cuenta a las personas que vienen y visitan, el ver, oh, aquí se realiza tal acción, oh, mira, el rompope, y de hecho pues sabemos que hay deliciosos por todos estos rompos. Sí. Y a mí me gustaría que nos compartieras, ya para terminar y cerrar este episodio, ¿cuál ha sido uno de tus mayores aprendizajes de vida que pudieras compartirle a las personas para que a través de eso, pues también a ellos les ayude? Creo que el mayor aprendizaje ha sido renovar, siempre estar en movimiento, siempre estar en acción, siempre querer seguir adelante y nunca darte por vencida, porque cuando sientes que todo se te cierra, se abren muchas puertas y hay que estar así abiertos tus ojos y tu corazón a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue, porque te digo, mi mamá y mi papá recibían mucha familia y ahora recibimos mucha gente. Esta casa es de recibir y de recibir y de recibir. Entonces mi aprendizaje es compartirles que nunca se den por vencidos, que siempre estén con esa esperanza de que siempre algo bueno va a venir para nosotros y que lo tengamos siempre en mente, porque volvemos a repetir, lo que se cree, se crea, y eso es bien importante para todos. Y véanme, aquí estoy, 71 años, orgullosamente, compartiendo con ustedes todo lo que la vida y Dios me ha regalado. Gracias a ustedes también, que me permiten compartirlo. Y junto con mis hermanos, pues es maravilloso. Qué bonito mensaje, Tere. Ahora sí que yo retomo la analogía que nos dijiste cuando pues, empezaste con esta parte de la homeopatía. Pues el estar siempre abiertos y tener esas orejas de elefante a los proyectos que queremos, a todo eso que estamos dispuestos, porque yo recuerdo algo que a mí me gustó mucho y una vez me lo compartieron y te lo voy a platicar. Me dijeron que la importancia de mantenernos abiertos a la vida es como los brazos. Cuando tú vas a obsequiar un regalo o a dar incluso un abrazo, solemos hacer esto, ¿no? O sea, tus brazos están abiertos tanto a dar como a recibir. Y si nosotros a veces en la vida tenemos una postura cerrada, pues dices, pues no tengo nada que ofrecer, ¿no? Porque muchas veces así nos sentimos en algún momento. No tengo nada que ofrecer. Pues no ofreces, pero tampoco puedes obtener. ¿Por qué? Porque estás bloqueando eso. Entonces creo que lo más bonito es el poder darnos cuenta que tenemos el poder de crear en nosotros y poder tener esa transformación, lo decíamos como la mariposa, ¿no? Y que va teniendo, o yo le diría más bien como la ave fénix, se podría decir, también. Porque llega un punto en donde pues tiene que llegar hasta el tope, hasta el fondo para volver a renacer. Y probablemente dices, wow, qué bonita esta nueva versión de mí que estoy teniendo. Muchísimas gracias, Tere, por este espacio. Y así como lo mencionamos en alguno de los episodios que hemos tenido en esta colaboración, tanto con la Cámara de Comercio de Tepatitlán, a la Casona de San Andrés, y pues obviamente a la producción que hace posible todos estos episodios, que es la producción de Jeros Video. Así es. Muchísimas gracias. Sí, aquí la Casona de Don Andrés. Don Andrés era mi papá. Era mi papá, pero lo sigo teniendo en mi corazón. La Casona de Don Andrés los recibe con los brazos abiertos y siempre, aquí serán siempre todos bienvenidos, siéntanse como en su casa. Muchas gracias, Gemma, por todo, por tu alegría, por tu energía, por esa parte tan hermosa que sabes compartir y que a nosotros
los adultos mayores o de juventud acumulada nos hace tan bien, porque se transmite, se siente y entonces uno vuelve a sentirse joven. Eso, qué bonito, es la parte de compartir y hacer ese vínculo. Gracias, Tere, por este espacio, por compartirnos tu corazón, por vencer ese miedo, que es otro de los grandes mensajes que se lleva a esas personas cuando llegan y me dice, estoy súper nerviosa y yo normalmente soy tímida. Y qué bonito, porque aquí rompiste una barrera mental y el quitarnos estas etiquetas que a veces nos ponemos y decimos, es que como yo nunca había hecho esto, pero mira, se dio algo precioso. Sí. Y todo fluyó de una manera increíble. Entonces creo que eso es lo bonito, el atrevernos a hacerlos aún con ese miedo, y pues ahora sí que es lo que nos va a seguir teniendo nuevas y hermosas experiencias. Recuérdate suscribirte al canal, mandarlo a la persona que sabes que va a aportar a su crecimiento personal, y nos vemos en el siguiente episodio. Siempre cambia. Dale like y suscríbete. Únete a nuestra comunidad Siempre Cambia. Y no olvides dejar tu comentario. Producción realizada por Jerus Video.